Entre los nombres de quienes buscan una curul en la Asamblea Nacional en estas elecciones anticipadas, por lo menos la mitad quieren reelegirse del último parlamento que no concluyó su periodo debido a la muerte cruzada. Por ejemplo, del bloque correísta, 39 de 47 integrantes de la Asamblea anterior buscan la reelección. La entrevista a la carta. Está con nosotros Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Una asamblea cesada tras la muerte cruzada y con la peor popularidad registrada en la historia legislativa del país, ¿es legítimo que pretenda reelegirse casi en un 50%? Tienen todo el derecho de buscar regresar a sus cargos los 137 que fueron cesados por el decreto ejecutivo de muerte cruzada. Como legítimo, Gisela, es nuestro derecho de rechazarles a través del voto, producto del trabajo que hicieron durante esos poco más de 2 años en funciones. No nos olvidemos que prácticamente cualquier ecuatoriano mayor de 18 años puede ser candidato a asambleísta, a ese órgano de representación por excelencia que es la Asamblea Nacional, pero la responsabilidad real en materia democrática la tenemos nosotros para premiar con nuestro voto a quienes sí se lo merecen o a quienes tienen conocimiento, formación y experiencia suficiente para ocupar un cargo en representación de todos. Definitivamente hay quienes sí se merecen ir a la reelección, obviamente, de la asamblea anterior, sí los hay, definitivamente, pero entre quienes quieren, en estos nombres de quienes quieren volver a la asamblea, hay algunos que son bastante polémicos. Por ejemplo, vamos enumerando algunos. Luis Almeida, quien en la asamblea pasada, pues había declarado que no le alcanzaba su sueldo de $6,000, solo le alcanzaba para la primera semana y que de ahí tenía que pedir prestado a la mamá y a no sé cuántos familiares más. Sin embargo, hay que decirlo, él ha sido un asiduo postulante a la Asamblea Nacional o al Congreso, fue legislador desde 1994 y llegó a esta instancia de poder en 5 ocasiones. ¿Cómo debe ver este tipo de cosas la ciudadanía? Primero, Gisela, antes de que alguien te salte al cuello, mencionar que los $6,000 que los legisladores reciben al mes no corresponden únicamente a su remuneración, sino que también reciben un bono de vivienda y la movilización para quienes están fuera de Quito, que consiste en boletos aéreos o movilización terrestre, sumando esta cifra, que la reciben quienes vienen, insisto, a representarnos en la Asamblea Nacional. Así es que esa aclaración es válida porque después te van a decir que no, como dijo Luis Almeida, que con los descuentos son apenas $3,800, como si fuera una cifra despreciable. Pero un detalle que hay que sumar a lo que tú acertadamente has mencionado es que Luis Almeida, además, es de los clásicos postulantes políticos por distintas organizaciones. Fue diputado por el Partido Sociedad Patriótica, en el último periodo estuvo con el Partido Social Cristiano y ahora, como esa organización política le dio la espalda, es candidato por Centro Democrático, la organización de Jimmy Jairala. Así es que eso también hay que considerar. La coherencia política, la pertenencia del candidato con la ideología o con el plan o programa de gobierno que se postula. Esos elementos son vitales para poder dar el voto a alguien. Más allá de la crítica que podamos tener de esta forma despectiva a la que se refirió en su momento al sueldo que pagamos los ecuatorianos a nuestros representantes, el elemento del transfugismo o del coloquialmente conocido como camisetazo juega un rol fundamental en este proceso electoral. Otro es el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien también intenta llegar a la reelección por el Partido Socialista y que su mismo partido, el Partido Socialista, pues impugnó su candidatura en Quito. Su candidatura, Gisela, aún no es definitiva. Se siguen llevando a cabo procesos de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero lo que mencionas, de nuevo, es un caso de ese transfugismo en el que se usa la organización política con el único objetivo de acceder al cargo, no de representar ideas o programas de gobierno. Virgilio Saquicela en su momento fue candidato a la alcaldía en su provincia, a la capital, por el movimiento Creo.
a la asamblea, llegó por el movimiento Democracia Sí, y pues ahora busca volver a regresar a su curul, a ocupar su curul por el Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Dónde queda la coherencia? Además, de una forma bastante extraña, pues estas impugnaciones y estas cuestiones que han sucedido al interior del Partido Socialista solo evidencian los problemas que tienen las organizaciones políticas. Se venden o se prestan o hasta se rentan al mejor postor, desnaturalizando la importancia de tener organizaciones políticas sólidas, representativas, que consideren los elementos de sus bases y que no simplemente sean un número o incluso un número de cuenta para poder utilizar recursos públicos en las campañas electorales. Y eso también debería preocuparle al Consejo Nacional Electoral para cuando se hagan reformas en el Código de la Democracia que incluyan este tipo de cosas, que los partidos realmente sean las representaciones de una ideología y que vayan de la mano con quien está en los puestos de elección popular. Y lo malo en ello, Gisela, porque venimos trabajando en reformas al Código de la Democracia impulsadas desde la sociedad civil por casi una década. Algunas quedaron plasmadas en las reformas de febrero de 2020, otras aún siguen pendientes. Es que cualquier cambio a la norma esté en manos de quienes forman parte de esas organizaciones políticas, quienes se sienten muy cómodos en el escenario actual y no quieren cambiarlo. Así es que, por ejemplo, ahí está una gran oportunidad para quien en cambio ingrese al Ejecutivo y pueda proponer una consulta popular para que seamos los ecuatorianos, a través de nuestro voto, la democracia directa, quienes podamos reformar, sin depender de las organizaciones políticas, de este tipo de cuestiones, promoviendo la transparencia, fomentando la pertenencia con las bases y sobre todo siendo muy cautos de lo que implica el uso de recursos públicos, porque no nos olvidemos que las campañas electorales las financiamos todos. Y entonces, ¿qué le espera al próximo gobierno con una asamblea que fue destituida por el actual, entre otros temas, porque pues tenía un supuesto bloqueo que no permitía la gobernabilidad en el país? Y no olvidemos que esa misma asamblea no permitió que se recuperen los dineros robados del país al no aprobar la ley de extinción de dominio, ¿no? ¿Qué le espera al próximo gobierno? Bueno, partamos de qué le espera también a este gobierno, Gisela, porque no nos olvidemos que los ecuatorianos vamos a elegir asamblea el próximo 20 de agosto y los resultados de esa elección van a producirse quizá 2 semanas después y se posesionará de inmediato la nueva asamblea hasta que haya un cambio en el Ejecutivo que está previsto a finales de noviembre o inicios de diciembre. Estamos hablando de que poco más de 2 meses tendrá Guillermo Lasso una nueva asamblea. Así es que ahí ya hay un reto. No nos olvidemos que en este tipo de cuestiones que vinculan pugnas políticas o la tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, un día puede hacer la diferencia. Pero esa asamblea, sí, como bien lo has dicho, será con la que tenga que lidiar el Ejecutivo de transición que elegiremos en primera vuelta en agosto o en segunda vuelta en octubre y que pues tendrá 1 año y medio para tratar de hacer algo respecto de las 3 preocupaciones principales de los ecuatorianos: la inseguridad, la crisis económica y la corrupción galopante que se viven en todos los sectores. Y en ese sentido, pues, lo vital es revisar los programas de gobierno de los postulantes a la presidencia para darnos cuenta cuán realistas son sus propuestas, cuán realizables son en un periodo tan corto de tiempo, un gobierno de apenas 1 año y medio, y cuáles están considerando precisamente esa relación que hay que tener con el legislativo cuando de promover reformas normativas o incluso cambios constitucionales, como algunos mencionan. Esa es otra reforma que se debería hacer, ¿no? El tener una herramienta que pueda medir la posibilidad de que se ejecuten esas propuestas de campaña. No solo que existan las propuestas de campaña, sino que sean ejecutables, que sean reales, ¿no? Y que se puedan medir para que se les permita hacer esas ofertas de campaña que a veces uno dice, Dios mío, ¿en qué están pensando de verdad? Y gracias por la aclaración, ¿cierto? Que también el tema de esta asamblea tiene que preocuparle al presidente Guillermo Lasso, sobre todo cuando hay candidatos a la reelección, asambleístas de la asamblea disuelta que ahora se quieren reelegir y que están ya pensando en un juicio político nuevamente, reactivarlo en contra del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Esos elementos son vitales para los ecuatorianos y nuestro poder de voto. No es difícil, a través de una simple búsqueda de
internet o de los archivos en medios de comunicación como este, darnos cuenta de quienes pretenden regresar a su curul y le daban más importancia a la resolución por el día del bizcocho o a la resolución por lo excelente que es la guayús ecuatoriana, en lugar de trabajar para solucionar esos problemas, los de inseguridad, crisis económica y corrupción, o ver a aquellos legisladores que han sido denunciados en medios de comunicación por el cobro de diezmos y que incluso salieron impunes producto de ese espíritu de cuerpo que muchas veces hay al interior de la Asamblea Nacional. Ellos también pretenden regresar. No se diga también, Gisela, y tú, y creo que todo el país vieron esos asambleístas que están más preocupados de lo que sucede en redes sociales y pierden su tiempo navegando o jugando en sus teléfonos celulares en lugar de prestar atención a algo tan fundamental como es el debate legislativo. Y a lo que te referías, ¿no? Me imagino que estabas pensando en el caso de Peter Armijos, que aparece primero en la lista de Pachacuti que en el Oro, pese a que en el periodo pasado, mientras era asesor legislativo, estuvo involucrado en un cruce de chats en los que ofrecía cargos públicos, ¿no? Y eso es lo que hay que recordarle a la ciudadanía. Y también a otros casos de lo que se ha conocido, el asambleísta Ekener Recalde, que está buscando la reelección o volver a la asamblea con otro movimiento político. Y sí, tú has mencionado el caso de este asesor que fue denunciado y que después dijo que no, que era simplemente una broma de WhatsApp, la del cobro de diezmos o la de la recaudación de recursos a favor de un legislador. Y lo principal en este caso, incluso más allá de ver, y me refiero al caso de elegir representantes, además de ver su formación y su experiencia, es que sean personas con integridad y con ética, Gisela, que sean representantes de los ecuatorianos, porque la Asamblea es el fiel reflejo de lo que somos como sociedad, y creo que a ninguno de nosotros nos gusta, entre esos 137, ver a personas con antecedentes de corrupción, ver a personas con antecedentes de abuso de poder, o a personas que ocupando ese cargo anteriormente, poco o nada les importaba la democracia, los derechos y las libertades de los ciudadanos. Así es que, una vez más, tenemos todos nosotros la gran oportunidad de elegir con responsabilidad, con información completa, con datos que nos permita tomar una decisión consciente, informada, con la cabeza, no con el hígado ni con el corazón. 1 año y medio de transición que puede ser fundamental para empezar a encontrarle solución a esos problemas que hemos definido como prioritarios. Definitivamente también es nuestra responsabilidad como ciudadanos el darle el voto a quien consideremos, en base a investigar y a conocer qué es lo que hacen y quiénes son, pues elegir a los mejores. Yo le agradezco muchísimo, Mauricio. Siempre un gusto, Gisela, a la orden, y pues a seguir informándonos sobre quienes quieren representarnos. Gracias, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.